Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida comunidad. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video para ustedes. Esta ocasión vamos a hablar sobre la herencia de tus ancestras. Este video nos muestra cómo la importancia de la influencia de la historia familiar, que está ligada a nuestra madre, nuestra abuela, está más ligado al linaje femenino, ya que este mes es el mes de las mujeres, entonces nos hemos enfocado en esa parte, ¿no? Nosotros pensamos que a veces las decisiones que tomamos son solo nuestras, pero la historia familiar influye mucho, porque venimos como a repetir patrones o ciertas situaciones que ya vivieron nuestros ancestros. Estamos influenciados por la historia de nuestra familia, las experiencias de nuestros ancestros, las creencias que se transmiten de generación en generación, y algunas de esas influencias se conocen como lealtades invisibles o patrones repetidos. Recordemos que somos la suma de dos personas y a su vez estas dos personas más arriba vienen de otras dos más. Entonces así tenemos una cadena de mucha información que se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces, primero, ¿qué son las lealtades invisibles? Son los comportamientos o las decisiones que repetimos sin darnos cuenta, ¿no? Se da por amor o fidelidad a nuestra familia. A veces solamente por tradición, ¿no? Porque la mamá lo hizo así o la abuela lo hizo así y ni siquiera nos ponemos a pensar si está bien o no está bien según el contexto, ¿no? Y cómo podemos dar cuenta, ¿no? En qué momentos lo repetimos, ¿no? A través de las relaciones difíciles, los problemas económicos, los miedos, los sacrificios. Aunque no queramos, seguimos patrones del pasado familiar. Está como la historia, dice, ¿no? Que una señora fríe el pescado en una sartén, ¿no? Y le corta el rabito y la cabeza. Pero ¿por qué fríes así, no? No, pues que mi mamá lo hacía así. Y va y le pregunta, mamá, ¿por qué lo haces así? Ah, es que tu abuela hacía así. Y todavía tenía la suerte de que su abuela vivía y le dice, no, es que mi mamá tenía una sartén muy pequeñita y no podía freír el pescado todo el pescado, entonces le cortaba la colita y le cortaba la cabeza. Y la mamá hija repetía lo mismo y así hasta la nieta, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Algo con comportamiento tal vez sea dado por la situación, por la necesidad, por el momento, por la circunstancia, y al observarlo uno lo repite, ¿no? Como es pequeño, inocente, no pregunta si está bien, si está mal, o si se adapta a la nueva situación, a la nueva realidad, solamente la repite. Dice, ¿no? La memoria familiar también puede estar en el cuerpo. La ciencia ha descubierto que las experiencias dejan huella en nuestros genes. Ahora esto se estudia y se llama epigenética. La epigenética muestra que el estrés, el miedo, el trauma, la crisis, cualquier vivencia que haya tenido alguna ancestra femenina a través de la experiencia en el embarazo, lo transmite al feto. Entonces esta información se graba mientras este ser está en su vientre, en su desarrollo, ¿no? Entonces esta información ya queda en ti cuando tú eras feto. Por ejemplo, tú ya vienes con eso. Cuando ya creces, tú ya mujer te embarazas también, esa información ya la pasas. Y mucho más la influencia de la abuela, porque dice cuando nosotros estamos embarazadas, las mujeres están esperando, por ejemplo, más en la hija, ¿no? Le pasa algo a mí, que soy embarazada, por ejemplo, de mi hija, pero mi hija ya nace con sus óvulos completos, entonces un óvulo de esos viene a ser mi nieta. Si a mí me pasa un incidente, tengo una discusión muy fuerte, tengo un susto, tal vez alguna crisis muy fuerte en el embarazo, mi hija lo va a resentir y también mi nieta, porque como recordamos, un óvulo ya está en el ovario de ese fetito, no de esa niña, ¿no? Entonces, y así se pasa la información. A los varones también. Entonces, hay cierta influencia en la experiencia que tiene la abuela en el embarazo, ¿no? La mujer en el embarazo porque transmite esa información al hijo o hija que van a ser. Entonces, un ejemplo real estudiado por la ciencia, en un caso famoso es el de hambruna ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿no? Encontraron que los hijos y nietos de personas que vivieron esa hambruna presentaban cambios en su salud y en su metabolismo. Esto demuestra que las experiencias de una generación puede afectar a las siguientes. Y esto también se ha dado en experimentos con
con experimentos científicos con roedores, ¿no? Uno de ellos era que, por ejemplo, había un grupo de roedores que se acercaban a la comida y les daban una descarga eléctrica, ¿no? Y era constante, constante. Entonces ya le quitaron ese estímulo, o sea, la comida estaba ahí, ya no se acercaban, ya tenían miedo. Y algunas ratitas estaban preñadas, ¿no? Entonces tuvieron sus crías y ya las crías no tenían esta experiencia, no le hicieron esto, pero ya tenían miedo. O sea, ahí se comprobó que este miedo o patrón de crisis también se era heredado. Entonces, estas vivencias pueden generar 7 lealtades invisibles, ¿no? En los sistemas familiares, ¿no? Que pueden ser lealtad al sufrimiento, lealtad al sacrificio, lealtad a la escasez, lealtad a la soledad y lealtad a los secretos. En el caso de la lealtad al sufrimiento, en algunas familias, ¿no? En el caso de las mujeres, como hemos dicho, ¿no? Hablamos sobre la mujer, en este caso por el mes de marzo, ¿no? Que tiene que ver con el mes de la mujer. Muchas mujeres vivieron abandono, relaciones difíciles, sacrificios. Entonces, para ellas se forma la creencia inconsciente que de amar significa sufrir. Entonces, busca un patrón, ¿no? Si cuando era niña, su papá maltrataba a su mamá, luego de maltratarla, la humillaba, la abandonó. Entonces tenía que soportar muchas cosas. Entonces ella asumió que eso era amor. Entonces el día que ella se enamore, se vincule con alguien, va a tener que pasar por esta situación. O sea, va a conocer, por ejemplo, un varón que es muy educado, muy respetuoso, todo. Le va a parecer que no es el adecuado, porque no fue lo que vio. Entonces para ella eso no es amor. Entonces va a conocer un hombre que le pega, le insulta, le maltrata, la abandona, la dejas mal, y ella va a estar ahí, porque ese es el recuerdo inconsciente que se grabó, que para amar tenía que sufrir. Entonces esta es una lealtad muy fuerte que te liga al sufrimiento. La lealtad al sacrificio. Antes muchas mujeres dejaban sus sueños por cuidar a la familia, ¿no? Era un patrón, ¿no? Que la mujer era solamente, su función o su rol era ser madre, ser esposa, y ahí quedaba. No había tal vez, había el deseo de superarse, estudiar, todo eso, pero no era bien visto, ¿no? Solamente la creencia de que la mujer vive para la casa y para cuidar a los hijos. Entonces, dejaban sus sueños por cumplir eso. Y bueno, algunas personas se sienten culpa por pensar en sí mismas o miedo a elegir su vida. Y eso también se hereda. Hombre, si mi mamá o mi abuela no estudió, no tuvo una carrera, entre comillas, por sus hijos, ¿no? Entonces, tal vez por la misma sociedad que no le permitía crecer o desenvolverse. Entonces, mi mamá también tal vez puede haber tenido eso. Y la nieta también puede repetir hasta que no se dé cuenta que tiene eso. O sea, si yo me cuido, si yo me pongo a estudiar, si yo me valoro, me alimento mejor, hago ejercicio, estoy mal, dejo de ser buena madre, dejo de ser buena esposa. Entonces, no puedo, ¿no? Tengo esa lealtad y miedo a elegir su felicidad. O sea, no soy feliz aquí, no soy feliz con lo que tengo, donde vivo, con quien estoy, pero sigo aquí, ¿no? Entonces, esa es otra lealtad. La siguiente lealtad es la lealtad a la escasez. Si en la familia hubo pobreza o crisis económicas, puede aparecer la creencia que el dinero es difícil, que no merece prosperar. Y esto genera bloqueos con el dinero. Como les digo, ¿no? Aparte, el hecho de ser mujer, como digo, no podía, tu función principal era cuidar a los hijos y estar en casa, entonces no tenías un ingreso, no percibías, dependías totalmente del varón o la pareja, ¿no? Del esposo. Entonces, y si pedías dinero, no, ¿para qué? Pues si estás en casa, ¿no? Tienes todo, tienes comida y techo suficiente. No había más aspiraciones o nuevos logros que desear. Entonces, y tenía que supeditarse y alcanzarle para lo que el esposo podía obtener. Antes tal vez se alcanzaba, ¿no? El dinero que tenía el varón alcanzaba. Habían familias que tenían varios hijos, ¿no? Eran numerosas. El costo de vida tal vez era más económico, pero según ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que ha aumentado el costo de vida. Entonces el dinero ya no alcanza como debería ser. Entonces donde empieza a trabajar la mujer, ¿no? Entonces en esta diferenciación de percibir el ingreso, la mujer no le pagan lo mismo que al varón. Por más que desempeñe el mismo papel o rol a nivel económico, no valoran, no está equilibrado el pago, ¿no? Entonces, si yo tengo lealtad de escasez, o sea, yo puedo trabajar muy bien, puedo generar mucho dinero, pero el dinero
se va a ir. O puedo trabajar mucho y no genero el dinero. O puedo generar mucho dinero, pero todito me lo gasto. No me merezco el dinero, no lo puedo retener, no lo puedo mantener a mi lado. Esta es una lealtad de escasez. Así como mi madre no tuvo, yo tampoco tengo el permiso de tener, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho la sensación de merecimiento. Mi mamá fue así, su vida fue así, yo soy diferente, yo elijo hacerlo diferente, yo elijo que puedo prosperar, me merezco tener dinero y me merezco conseguirlo de manera fácil y sencilla. Otra lealtad es la lealtad a la soledad. Si en una historia familiar hubo abandono, separaciones, traiciones, puede quedar la idea de que las mujeres terminan solas. Y pasan situaciones que reafirman esta lealtad, ¿no? La abuela, pues no, que tuvo varios hijos, le engañaron, o el esposo se fue a trabajar y nunca volvió, no supieron nada si murió o la abandonó, ¿no? O por último, la hija se casa y le engaña y se separa y no se quiere volver a casar con nadie. O ya se enamora de alguien y se da cuenta que le está engañando y ya no quiere vincularse con nadie más. Entonces, vinculan como esa lealtad de soledad, porque como la ancestra no fue feliz, no tuvo una pareja adecuada, entonces yo tampoco puedo, ¿no? Lealtad a los secretos. Muchas familias guardan secretos sobre infidelidades, hijos no reconocidos, violencia, pérdidas, enfermedades mentales, ¿no? Abusos sexuales y todo ese tipo de situaciones. Aunque no se hablen, los secretos afectan a la siguiente generación. Como vemos, ¿no? Epigenéticamente, ¿no? A mí me pasa algo y yo se va a quedar en mi memoria celular, en mi memoria, en mi cuerpo, en todos mis genes se va a quedar eso. Y yo lo puedo transmitir. También se tiende una tendencia a repetición. Si hubo un caso de violencia, de abuso o algo, entonces si no se comenta, se puede repetir. Los secretos, ¿no? Dice que no lo manifiestas, ese es el punto de vista de las constelaciones familiares. Si no lo manifiestas, lo cuentas o lo sacas a la luz, alguien de las siguientes generaciones, o sea, hijos, nietos, bisnietos, de todas las líneas que siguen, alguno o alguna va a repetir este patrón, ¿no? Esta situación se le va a repetir. Entonces, para evitar eso es que uno debe confrontar eso. Por lo general son familias disfuncionales, con poca afectividad, con poca capacidad afectiva, emocional. Entonces, esto era mucho en los pueblos chicos, ¿no? Dicen pueblo chico, infierno grande, donde pasaban muchas situaciones y era permitido, era aceptado. Pero ya con el conocimiento de las leyes, de los derechos de las personas, todo se ha ido mejorando y puliendo. Pero hay ciertas áreas o ciertos lugares que todavía falta mucho de esto de conocimiento, que se dan situaciones de ese tipo que tenemos que ir sanando y curando, ¿no? Y nosotros, las mujeres, enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, orientar a los demás para ir sacando estas malas prácticas o situaciones familiares y emocionales para tener una descendencia más pura y limpia. ¿Cómo empezamos a romper estas lealtades? Primero, saber de tu historia. Es bueno saber de dónde, porque si tú no sabes de dónde vienes, no sabes qué memorias, qué recuerdos, qué creencias, de qué lugares, qué tradiciones tienes, ¿no? Luego identificar los patrones repetidos, ¿no? Entonces, mi abuela se separó y se quedó sola. Mi tía se separó y se quedó sola. Entonces, es muy posible que alguna nieta en la tercera generación pase lo mismo. Cuestionar las creencias heredadas, o sea, ¿por qué las mujeres no se pueden casar 2 veces, o no se pueden separar, o no pueden ser madres solteras, o no pueden tener mucho dinero? ¿Qué pasa? ¿Quién dice que está bien? ¿Quién dice que está mal? ¿Pero por qué? ¿O para qué? ¿No? Y tomar las decisiones conscientes. O sea, ya sí reconozco que mi abuela se equivocó, mi bisabuela es así, entonces yo no lo voy a hacer diferente, con esa sabiduría, con ese conocimiento que hoy tengo, voy a ser diferente, voy a tomar diferentes decisiones de otra manera que me pueda beneficiar. Buscar apoyo terapéutico si es necesario. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a preguntarnos, ¿qué estoy repitiendo de mi familia? ¿Ya?
Para esto van a cerrar sus ojos y va a respirar profundamente 3 veces. Y luego vas a pensar en tu mamá, en tu abuela, en las mujeres de tu familia, tus tías, tus primas, tus tías abuelas, tu bisabuela si la tienes. Y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo fueron sus vidas? ¿Fueron felices? ¿Qué dificultades tuvieron? Vamos a imaginar que yo cerré mis ojitos, respiré 3 veces y hice la pregunta. ¿Cómo fueron sus vidas? Eso, hipotéticamente, ¿no? Mi abuela se casó jovencita, 16, 17 años, con un hombre que le llevaba muchos años de diferencia, unos 10 años mínimo. El hombre trabajaba, mi abuela era joven, ingenua, se embarazó rápido, entonces ¿cuántos hijos tuvo? 4 o 5 hijos. Ya entonces este hombre tenía dinero, como era más mayor, entonces la maltrataba, tomaba, la humillaba. Entonces mi abuela sufría. Entonces, ¿y cómo le vi a mi mamá? Mi mamá también se casó joven, no tuvo 5 hijos, tuvo 2 hijos, un caso hipotético. Tuvo 2 hijos y también sufría mucho. Mi abuela se separó, mi mamá se separó. Entonces yo me caso con alguien y también sufro mucho. Tengo un solo hijo y sufro mucho y también me separo. Entonces, ahí vemos un patrón repetitivo. Entonces vemos cómo era su vida. Sufrían, eran tristes, sufrían violencia, se separaron. ¿Fueron felices? No fueron felices. ¿Qué dificultades tuvieron? No tenían dinero, no trabajaban, estaban sometidas, estaban en casa esperando que el esposo los mantenga. Y eso permitía que estuvieran a merced de esa persona. Entonces, haciendo esas preguntas y otras más que tú puedas crear, vas a armar la historia más o menos de tus ancestros. Entonces, vamos a luego responder en una hoja o mentalmente. Vas a completar la frase. En mi familia las mujeres suelen, según el caso hipotético que hicimos, sufren mucho. Una dificultad que se repite en familia es que dependen de la pareja. Yo me doy cuenta que en mi vida también me aparece este patrón. Yo dependo de mi pareja y también sufro. Entonces, esto nos ayuda a identificar los posibles patrones familiares. Bueno, ahora vamos a elegir algo diferente. Ahora vas a completar esta frase. A partir de ahora yo elijo hacer las cosas diferente. Me pongo en primer lugar, no acepto que me maltraten, que me humillen, pongo límites y decido buscar un trabajo para hacer las cosas diferentes y tener un ingreso para mí. Ejemplo, elegir relaciones más sanas, valorarme más, permitirme prosperar, cuidar también de mí. Son algunas opciones como ejemplo que podrías completar esa frase. Esto es personal, ¿no? A ti va a llegar la información adecuada. Entonces, al final, o lo puedes usar como un mantra, ¿no? Es una parte de honrar la historia de tu familia, la historia de las mujeres en tu clan. Entonces, honro la historia de mi familia, de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela y de todo mi clan femenino, y agradezco la vida que recibí a través de ellas. Y yo elijo vivir mi propio camino. Gracias, gracias, gracias. Entonces, puedes hacer este ejercicio cada vez que lo requieras. Recuerda que queda grabado. Entonces, lo puedes implementar y usar este mantra. Como te digo, lo puedes adaptar. Esto es solamente una frase guía. Tú lo adaptas a tu sentir, a tu emoción, a tu vivencia y experiencia, ¿no? Entonces, agradecerte que te hayas quedado aquí en el video, ¿no? Y recordarte nuestras redes sociales, nuestro número de contacto si quieres agendar una sesión o tal vez tener una conversación para poder guiarte. Muchas gracias y recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.